Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet. Muy buenas noches, espero que se encuentren súper bien. Bienvenidos a Sanamente, una noche más aquí, compartiendo información siempre interesante e importante para todos nosotros. La noche de hoy no es la excepción. El día de hoy vamos a estar hablando sobre resistencia a la insulina, sobre nutrición y sobre todas esas cosas que nos competen a todos. Así que no se despeguen, que ya comienza Sanamente. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí una noche más. Espero que el programa, como todos los programas, sea del agrado de ustedes. La noche de hoy, alegre, porque habíamos estado preparando este programa ya desde hace algún tiempo. Entonces me acompaña Jay, que es nutricionista dietista. ¿Cómo estás? Súper, encantada de estar aquí y acompañarlos el día de hoy. Maravilloso, la verdad es que me encanta este tipo de espacios y sobre todo para poder tener esta educación en salud para todos nosotros. Y bueno, cuéntame un poco de ti para que las personas que están ahí te conozcan. Claro, bueno, mira, soy nutricionista, dietista hace como más de 8 años y me dedico a la consulta privada desde entonces. Y bueno, desde el 2023 decidí agregar otra licenciatura para poder como combinar ambas y estoy estudiando psicología, estoy por terminar en diciembre. Así que espero poder hacer como esa mezcla perfecta entre las emociones, la comida y entender un poquito más al ser humano. Definitivamente, yo creo que es un complemento súper importante porque al final uno ve como la comida separada de la parte emocional. 100%. Y tiene mucho que ver, o sea, la mezcla realmente es una mezcla perfecta, como lo acabas de decir. Bueno, cuéntame por qué... Porque ahorita hay como un tema muy de moda que me parece muy bueno, el tema de la resistencia a la insulina, y uno lo escucha por todos lados, sí. TikTokers, Instagram, pero ¿qué es realmente la resistencia a la insulina? Ok, mira, vamos a empezar como explicando qué es la insulina. La insulina es una hormona que segrega el páncreas. O sea, realmente esto es parte del proceso natural del cuerpo, porque la insulina, vamos a dar esta analogía. Tenemos la glucosa, que es básicamente, nosotros comemos carbohidratos en este caso, que carbohidratos me refiero a frutas, arroz, pasta, papa. Nosotros consumimos estos alimentos y la glucosa en nuestro cuerpo se eleva. Entonces, la glucosa tiene una función principal de darnos energía. Entonces yo siento que ahí eso es algo que tenemos que como hacer las paces con esto, porque vemos, y siento que se ha escuchado mucho, y vemos la glucosa como que el enemigo, y realmente sin la glucosa no podemos ni siquiera pensar, porque nuestro cerebro funciona realmente con azúcar, glucosa. Entonces, la glucosa cuando entra al cuerpo tiene que hacer su función. Entonces, el páncreas segrega insulina, y vamos a dar la analogía de que es como si la glucosa quisiera entrar a la casa, la insulina le abre la puerta. Entonces, la insulina es necesaria. Así que sí, todas estas cosas que hemos escuchado es porque realmente hay personas que tienen una resistencia a la insulina. ¿Y esto qué es? Básicamente tu cuerpo empieza, o sea, es básicamente como que tu cuerpo no la procesa del todo bien. O sea, tu páncreas la sigue segregando, pero tu cuerpo hace una resistencia. Hay múltiples factores. Entonces, lo que hace el páncreas es que empieza a segregar más y más y más y más. Entonces, crea una resistencia. Entonces, es ahí donde el paciente empieza a tener algunos síntomas. Hay gente que tiene síntomas, gente que no. Entonces, acude a consulta y es ahí donde empiezan como a decirle, bueno, creo que tienes esto y tal, pero siento que a veces no se explica de la mejor forma. Entonces el paciente va a su casa, busca entonces en las redes sociales, y lo que encuentras en redes sociales no es alguien explicando como que, ok, esto es algo que necesitas, sino que es miedo, 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 miedo. Entonces ahí es donde creo que surgen todas las dudas de los pacientes. Y bueno, yo ahí como revisando un poco en tus estudios, y eso vi que había unos estudios en temas de niños. ¿La resistencia en la insulina se puede ver como en niños, o esto es algo que le da a la gente más grande? ¿Cómo es? Sí, realmente puede ocurrir en cualquier tipo de población, pero también tenemos que tener como claro que
siento que a veces también la gente relaciona mucho la insulina con la glucosa o la diabetes. Tú puedes tener, o sea, hacerte los exámenes de sangre y tener la glucosa normal, pero la insulina puede estar alta. Entonces, eso básicamente es por eso, porque tu glucosa puede seguir por bastante tiempo normal, pero tu páncreas sigue segregando. Entonces, esto puede pasar en cualquier tipo de población. También debemos entender que hay dos tipos de diabetes, para hablar un poquito de algo que está relacionado. Y entonces es la diabetes tipo 1, que es una enfermedad autoinmune, tú naces con ella. Y a este tipo de pacientes muchas veces hay que dar insulina como medicamento, porque entonces porque ya su páncreas no lo segrega. Entonces obviamente comes y la glucosa va a estar elevada, entonces necesitas poder regular esto. Porque para regresar a la analogía, cuando la insulina abre la puerta, lo que hace es que la glucosa va a su función, pero si no abre la puerta, queda en sangre. Entonces sale elevada en los resultados. Y por ejemplo, hay niños que a los 5 años le diagnostican diabetes tipo 1 y desde ese entonces tienen que inyectar insulina. Y presentan obviamente una resistencia o falta de producción. O sea que a mí se me podría, por ejemplo, diagnosticar una diabetes tipo 1 a cualquier momento de la vida, no solamente en los niños, o es en los niños. Usualmente se da cuenta desde edades tempranas, exacto. Y sí, ahorita he visto también como algunas campañas de mamás que están como detrás de este mismo tema. Sí, me encanta realmente. Sí, a mí también. Le he dado como un seguimiento porque creo que es algo que no era visible. Y que muchos niños, y digo la palabra sufriendo porque son incomprendidos. Exactamente. Sí. Entonces, ¿cómo le dices a un niño que no coma dulces? O sea, es como parte de la vida, parte de nuestro crecimiento, de las creencias, de la cultura. Entonces, pienso que esta parte los hace sentir como somos personas normales, simplemente hay esta condición que pues se trabaja. Claro. Y cuando hablamos de este tema de la insulina, y la insulina engorda, la insulina... Ok, por sí sola, o sea, siento que en redes sociales, vuelvo y repito, se ha como puesto esta información a la población y realmente como tal no engorda. ¿Qué pasa? Hay que ver el contexto completo, que esta es la parte como que hay veces los nutricionistas tenemos como un chiste interno que es como, cuando la gente nos hace una pregunta es como que respondemos depende, pero realmente depende del caso porque hay que ver todo el panorama. O sea, no solamente es la insulina y decirle como que engorda, sino que es qué está pasando, qué alimentación tú estás teniendo, los hábitos de sueño, el tema del estrés. Esto creo que es una parte súper importante porque al final el estrés, obviamente, tu cuerpo no diferencia si está corriendo de un ladrón o si está recibiendo una llamada de un jefe. Entonces es como que entra en estado de alerta y lo que hace es que yo digo que prende todas las alertas y empieza como que tú no te das cuenta. Ojalá tuviéramos un reloj que nos dijera que estrés elevado para un momento. Pero al final no te das cuenta, tú estás sentado en tu computadora y estás estresado. Entonces se eleva el cortisol, se eleva adrenalina y se eleva glucosa. Entonces tu cuerpo tampoco interpreta qué está pasando y lo que hace es que la insulina también se eleva. Y puedes crear una resistencia a la insulina solo por estrés. O sea, no necesariamente porque te estás alimentando mal. Sí, y yo creo que eso también es una incomprensión de la sociedad, ¿no? Porque se piensa que todo el que es resistente a la insulina tiene que ser obeso. Exacto. Y a veces he visto que no es así. No, para porque nada. He conocido personas que me dicen, soy resistente a la insulina, toman algún tipo de medicamentos y yo los veo y digo, bueno, pero tal vez desde la ignorancia, ¿no? ¿Por qué? Sí. Y me gustó ahorita que sacaste este tema porque realmente algo también que se escucha bastante es los quistes en los ovarios. Síndrome poliendocrino, no me aprendo el nombre todavía, pero realmente el que anterior pues le llamábamos síndrome de ovario poliquístico, que obviamente le da a las mujeres, y eso causa resistencia a la insulina. O sea que tampoco es que te alimentes mal, es que simplemente tu sistema reproductivo en cuanto a los ovarios tienden a tener quistes y eso causa una resistencia. Entonces, pasa en cualquier tipo de cuerpo, así que uno no puede estar juzgando como que, ok, esta persona tiene sobrepeso, ya va a tener esto. He visto resultados del laboratorio buenísimos en una persona con altas cantidades de grasa.
Claro, y entonces, ¿cuál sería una diferencia, hablando también de esto, entre la resistencia a la insulina, la prediabetes Ajá. y la diabetes? Realmente, ok, como habíamos, vuelvo a recapitular para que se entienda clarito, Ujú. prediabetes es como que cuando haces los laboratorios estás justo como en el límite. Existe, no sé si has escuchado de esta prueba, porque está la prueba de la glucosa y está la prueba de la hemoglobina glicosilada Sí. o glicada, se puede llamar de las dos formas. Entonces esto lo que hace es que te mide cómo ha estado tu glucosa 3 meses antes y te da un promedio. Entonces el promedio tope, por así decirlo, es 6. Justo en 6 se dice que el paciente tiene una prediabetes, es decir, que ha tenido glucosas un poquito altas, no altísimas, pero un poco altas 3 meses antes. Entonces, eso realmente se puede revertir, porque he tenido pacientes que han llegado con glicosilada en 6, hacemos cambios y la glicosilada baja a 5.5 y mejora mucho. Entonces, esta es la prediabetes, está como que justo está marcando glucosas un poco altas. Diabetes es cuando ya las glucosas sobrepasan el límite, que es probablemente la glucosa en ayuno, arriba de 115, 120 ya pues marca glucosas altas. Y bueno, la resistencia a la insulina, como te dije, puede estar la glucosa bien, pero tu páncreas está segregando más. Ok. Entonces, básicamente esa es la diferencia. Si yo, vamos a decir, me tomo estas que se hacen así... Ajá, el glucómetro. Ajá. Y vamos a poner 2 días, 3 días me salió alta. Vamos a cambiar la pregunta. ¿Cómo sé yo que puedo tener una diabetes? Porque he escuchado que la diabetes también se puede revertir. Ajá. Pero no sé si eso es algo que es real, que no es real. Desde la nutrición, ¿cuál sería la postura? Ok, realmente cuando ya está marcando niveles altos, o sea, casi que no puedes como volver a tener glucosas disque 95, o sea, ya tu páncreas puede ser que haya estado sobreestimulado por mucho tiempo. Okay. No lo trataste, lo viste ya años después y ya tu páncreas como que no revierte la función de la insulina. Entonces, podemos realmente controlarla, obviamente con la alimentación, con el ejercicio. Siento que esa parte a veces tampoco se habla mucho, que el ejercicio ayuda a bajar los niveles de glucosa. Y sí, básicamente siento que la prediabetes, o sea, realmente en lo que he visto en la práctica, la prediabetes sí se puede revertir. Entonces es ahí básicamente donde tú tienes que intervenir al paciente y decir, ok, mira, vamos a hacer estos cambios de hábitos. Okay. Por ahí también entro a la parte de eliminar los carbohidratos, que esa es la parte realmente que el paciente va a consulta con algún médico y el médico muchas veces da la información un poquito sin dar mucho contexto y es como que, ok, tienes la glucosa alta, entonces elimina los carbohidratos. Y realmente no es la forma para trabajar, porque al final los carbohidratos, como mencioné desde el inicio, tienen una función en nuestro cuerpo. Es básicamente mejorar la calidad de esos carbohidratos y mejorar las porciones. Si nos vamos un poquito a nuestras creencias, culturas, realmente estamos acostumbrados a tener un plato con alta cantidad de carbohidratos. Y no es que el arroz, o no es que la pasta, o no es que la papa es malo, sino es que hay mucho en el plato. Okay. Entonces, no hay presencia de fibra, no hay presencia de vegetales, menestras, este tipo de granos que nos aportan fibra. La fibra lo que hace es que nos da más saciedad y mejora la distribución en el plato. Entonces, no hay presencia de esto y los picos de glucosa, vienen los picos de insulina. Entonces, básicamente eso. He hablado tanto que se me olvidó realmente lo que me habías preguntado. No te preocupes, que vamos súper bien. Pero podemos... Sí, sí. No, y te quería preguntar, entonces realmente, y recopilando un poco lo que estamos hablando, ¿cómo podemos nosotros diagnosticar una resistencia a la insulina? Ajá. ¿Basta solo con el tema de la glucosa o hay algún...? Ajá. No, ahí era donde hablaba lo del contexto. Hay que ver exámenes completos de laboratorios del paciente, ver las grasas, ver todo esto. Y hay específicamente para el tema de la resistencia a la insulina, hay una fórmula que se llama OMA, que básicamente se saca con la insulina en ayunos, la glucosa en ayuno entre 405, creo que es básicamente. Es una fórmula que realmente también se hace para apoyar el diagnóstico. Al final, cuando tú vas a dar como que lo global, tú tienes que haber visto todo. Recientemente había un colega que me gustó mucho esa explicación que dio en redes de un paciente deportista que había llegado a su consulta con el diagnóstico de prediabetes. Cuando él empezó a indagar todo,
el paciente comía demasiado bien, entrenaba, dormía sus 8 horas, se hidrataba bien, ¿Qué pasó? 3 meses antes había empezado a ingerir los geles estos para las carreras y todo esto. Y marcaba, no recuerdo si la glucosa o creo que la glicosilada la había marcado en 5.9, que estaba justo ahí en el límite. Y cuando vamos a ver, esa prueba te marca 3 meses antes. Él había iniciado 3 meses antes con esta suplementación, por así decirlo. Y él tuvo que ver todo el contexto del paciente para entender que realmente no era algo que su páncreas no estaba segregando bien, sino es que había añadido esto y lo único que había que hacer era mejorar la dosificación. Y eso obviamente los niveles iban a bajar. Entonces ahí es donde voy. Hay que ver todo el contexto del paciente, hacer una entrevista que te dé toda la información para tú poder ir analizando. También lo ideal, que a veces esta es la parte que a veces yo siento que los pacientes como que se saltan. Obviamente queremos ir a consulta y tener los resultados en el primer mes, pero tienes que dejar que el profesional pueda analizar, porque al final el profesional no te conoce, está iniciando a conocerte, a ver cuáles son tus hábitos, a ver cuál es la forma en la que tú piensas, por qué comes de esta forma. Entonces, en cada sesión uno va analizando al paciente y va diciendo, mira, esto pasó esto, hiciste este cambio, y nos permite a nosotros entender también y descubrir nuevas cosas. O sea, yo he descubierto cosas con pacientes que yo misma he ido estudiando, porque al final en la universidad no te enseñan precisamente sobre emociones, sobre que te va a llegar un paciente así, asá, y tú vas conociendo realmente en la práctica eso. Y yo creo que realmente es algo bien incomprendido también para los psicólogos, porque cuando llegas a la primera sesión la persona ya quiere sentirse del todo bien. 100%. Y es un tema que es bastante complicado. Hablando un poco de esto, estamos hablando del estrés. Ya, aquí vamos a usar los conocimientos de los dos lados. ¿Qué tanto influye el estrés? Bueno, sabemos que el dormir es una herramienta que debemos utilizar, ¿no? Sí. Pero ¿qué tanto influye en el estrés, en la resistencia a la insulina y en todo este proceso? Porque tener resistencia a la insulina no significa necesariamente que vas a terminar con una diabetes. Exacto. Pero en este camino mal llevado de una resistencia a la insulina, ¿qué factor o qué importancia tiene el estrés, el no dormir, el no seguir como estos hábitos saludables? Mira, si tú me preguntas a mí, el estrés es mi mayor problema en consulta. O sea, y es algo que a veces yo puedo darle las herramientas al paciente como, ok, puedes hacer esto y lo otro, pero al final está en el paciente poner los límites, separar espacios para descansar. Yo siento que la gente llega a veces a consulta y es como que, y siempre hago esta pregunta, ¿cuáles son tus horarios de trabajo? El paciente me dice, de 8 a 5. Yo digo, ¿te quedas hasta las 5? Porque usualmente la gente se queda hasta las 11, 12 trabajando. Entonces al final es como darle las herramientas al paciente, pero realmente lo hace. Entonces, obviamente, los niveles de estrés lo que va a hacer es esto. Tu cuerpo no sabe qué está pasando, entra en estado de alerta y va a estar segregando todo. O sea, literalmente todo. El cortisol lo va a estar elevando, que es la hormona pues, del estrés. La adrenalina, por ende, glucosa, por ende, insulina. Entonces, para mí tiene el número 1 o sea, en consulta, cuando me llega un paciente, siempre voy a preguntar esa parte. Porque a veces puede ser que ni siquiera el paciente esté comiendo tan mal, sino que está teniendo un año entero de mucho estrés. Entonces, puede ligar 100% a que esto esté elevado. Entonces, la gente a veces se queda en shock porque nunca esperan que el estrés pueda hacer que el laboratorio salga mal, pero realmente es la principal razón. Una de las principales razones. Y el ejercicio, sabemos que tenemos que hacer movimiento físico. Sí. ¿Qué tipo de ejercicios puede ser bueno para este tipo de pacientes, para ayudar? Yo he escuchado que las pesas, las mancuernas, este tipo de cosas son buenas, pero por ejemplo, alguien que no pudiera hacerlo por otros temas de salud, ¿hay como alguna alternativa que podamos usar? Mira, me gusta mucho esta pregunta, porque al final yo siempre voy a estar en pro de que el paciente se mueva, a como de lugar, camine, salte la soga, haga natación, o sea, sabes, como que cualquier tipo de movimiento que ayude y que aumente su gasto calórico en el día. Pero tocaste un punto importante porque realmente las pesas son 100% importantes en este, bueno, no solamente en este, sino en todos, porque al final necesitamos de la fuerza y a veces no sabemos, pero hacer ejercicios de fuerza aumenta el metabolismo. Entonces, otra de las cosas que sucede es que cuando la glucosa entra al cuerpo, con lo que estábamos explicando a un inicio, el cuerpo es inteligente y guarda glucosa en el hígado y en el músculo.
Entonces, si yo no tengo suficiente masa muscular, obviamente va a haber un tema ahí, porque el glucógeno que le llamamos, que es está la glucosa, pero luego el cuerpo lo convierte en glucógeno y lo guarda. Básicamente para tener reservas de energía. ¿Sabes? Cuando a veces el paciente queda en ayuno por mucho tiempo, tú no es como que, ay, tengo 2 horas en ayuno y te desmayas. O sea, tú sigues funcionando porque tu cuerpo tiene reservas. Si tú te quedas varado en la playa o una isla desierta, tú te vas a morir primero deshidratado que de hambre. Porque tu cuerpo tiene reservas de esto. Entonces, la masa muscular es importantísimo en esto, en el metabolismo, en controlar las hormonas. Y la insulina es una hormona. Entonces, más en las mujeres siempre me gusta promover el tema del ejercicio de pesas porque tenemos demasiado desbalance hormonal. Entonces, obviamente yo quiero que esto esté como cubierto y le digo al paciente, tienes que trabajar esta parte. Hiciste la pregunta de qué pasa si no puede, realmente, digo, no hay como que hay una alternativa directa de que si no hago pesas, puedo comer, ejemplo, claro. puedo comer 10 huevos y ya tengo el músculo, no pasa, porque necesitas realmente de hacer el ejercicio y que el músculo se rompa y crezca y haga la función que tiene que hacer. Pero siempre voy a promover que se mueva. O sea que si me resumes esto, ok, no puedes hacer pesas, muévete de cualquier forma, porque al final va a tener un impacto igual. O sea, por lógica, mientras más es la pesa, más peso tiene, va a ser, eso depende del cuerpo, va a ser tal vez el trabajo mejor. Pero si por lo menos yo no puedo con una mancuerna de 5 y agarro una de 1 y lo hago todos los días, ¿sería algo para este tipo de pacientes? Puede ayudar, digo, y tampoco soy experta en la parte de entrenamiento, puede ayudar, pero, o sea, creo que en la práctica mía, o sea, al final, para poder que el músculo crezca necesitas, o sea, aumentar los pesos. Pero igual, digo, si me vuelvo y me preguntas, o sea, es un paciente que no tiene la posibilidad por X o Y cosa, utiliza esto, utiliza las ligas de resistencia también, esa puede ser una opción. Bueno, hay veces cuando hay pacientes que realmente tienen problemas en movilidad y todo esto, yo siempre, me gusta referir siempre como al fisioterapeuta que lo pueda como guiar en esta parte para que no haya ningún tipo de lesión. Y lo que hace el fisio es que a veces trabaja con el propio peso. Eso también funciona bastante. O sea, tipo, hacer ejercicios que a veces pensamos que es de que, ay, pero ¿para qué voy a hacer esas sentadillas? Realmente tu músculo está funcionando igual. Claro. Obviamente no está aumentando, pero sí se está trabajando. Porque una cosa es tener masa muscular, otra cosa es que sea funcional. Entonces, hay que saber diferenciar esto. No sé si has visto, pero hay se me olvida el nombre. Recientemente estaba tratando de decírselo a un paciente y se me olvidó. Pero es una maquinita que tú realmente aprietas, entonces mantienes el brazo así y aprietas. Y eso es para medir tu fuerza, o sea, cómo está. Entonces, porque básicamente es eso. Ves a un paciente, ves que tiene masa muscular, pero realmente es funcional. Entonces te voy a conseguir el nombre de esa... Por supuesto, y no lo vi. Sí, porque se me fue de la cabeza. Entonces... Y mira, ahora hablando de todo esto y de la importancia que tiene el músculo, porque es que sabemos que eso es importante, ahora hay medicamentos que a pesar de que se supone que tú los debes comprar bajo un tema médico, la gente los compra, la gente los usa, y hemos visto que ahora hay una moda que volvió desde hace tantos años, de los 90, que es como estar como esquelético, no sé, algo así le llaman en las redes. Realmente hasta dónde, desde la nutrición. Yo sé que yo pregunto muchas cosas que a veces no tienen que ver directamente, pero desde la nutrición, ¿cómo vemos esto? Porque las personas están perdiendo sus músculos. Sí, mira, yo recientemente que estaba viendo bastante en redes justo este tema, yo me quedé pensando, wow, en verdad... cómo quisiera que en verdad cambiar todas estas mentes, porque hay evidencia científica, o sea, 3.000 millones de evidencia científica donde dice que la masa muscular es realmente mega importante. Y ahorita que hablaste sobre estos medicamentos, quiero irme un poquito hacia allá. Yo no estoy en contra de este tipo de medicamentos, para mí son una ayuda. Y para las personas pues que no saben, estamos hablando de estas inyecciones que GLP-1, Ozempic, llámalo como quieras, hay un montón realmente. Y estas son ayudas que utilizan, y bueno, también cabe en lo que estamos hablando, porque hay doctores que mandan este tipo de medicamentos para bajar y regular el tema de la insulina, para bajar el tema de la glucosa y mejorar varios resultados de laboratorio, grasas, todo esto. Entonces, para mí, 100% son una ayuda. Esto es algo que nunca o sea, yo lo vi en ¿cómo se llama? En la universidad, jamás. Esto fue algo que un paciente llegó a consulta por primera vez
Y yo dije, ay, bueno, viene este tema. Pero después llegó uno, otro, y cuando fui a ver, yo dije, si no puedes contra el enemigo, úneteles. Yo me acuerdo que yo abrí un documento y empecé a anotar todo lo que el paciente me decía. Me puse esto y siento esto, me puse esto y se me cae el cabello, me puse esto y no puedo ir al baño. Y ahí fui. Entonces realmente empecé a ver esto y yo dije, ok, y empecé a ver resultados en pacientes. Y yo dije, ok, esto tiene una evidencia, empecé a leer un poquito más y realmente sí, son una ayuda, pero lo que mencionaste es simple y sencillo. Ya han llegado pacientes que me han dicho, yo les he dicho, y esto te lo mandó un médico. Yo soy pro en que te lo tiene que mandar un médico. A mí me gusta, si hay algo que a mí me encanta en mi profesión es trabajar en equipo. Me llega un paciente que quiere hacer este tipo de dietas que yo, por ejemplo, la dieta de FODMAPs, que es un tipo de dieta pues, que se trabaja para pacientes con colon irritable, este tipo de problemas digestivos. No vamos a adentrarnos hasta allá, pero es un tipo de terapia nutricional. Entonces, me llega este paciente, yo no estoy especializada en eso, enseguida refiero. Y me gusta saber qué colegas pues saben qué cosa para yo ir refiriendo. Entonces, me fui de lo que estamos hablando, de las inyecciones. Entonces, yo soy pro de que el paciente se lo haya mandado a algún especialista. He hecho la pregunta y el paciente me dice, es que lo que pasa es que tengo un grupo de amigas que las 3 lo han usado y le funciona. O sea, estas son las respuestas. Entonces, pasa eso. Vas a la farmacia y lo compras y ahí es donde está el error. Porque entonces piensas que eso va a resolver todo el problema. Claro. Cuando realmente hay un montón en el problema. Realmente aumentaste de peso porque habías estado comiendo porque tienes un problema de salud mental que no has trabajado. Entonces, te vas a poner la inyección y va a haber un efecto rebote porque no lo hiciste de la manera que era. 1, 2, fuiste ahí, lo empezaste a poner y realmente lo que sucede con este tipo de medicamentos es que lo que hacen es que el retardado gástrico sea más lento, por ende te sientes lleno por más tiempo, por ende no comes tanto, por ende al no comer tanto no vas al baño. Entonces te causa estreñimiento. ¿Cómo resuelve? Ay, a la vida. Empecé por esto y ahora me salió esto. Entonces ahí es donde yo voy. Si lo vamos a hacer bien. Entonces ese paciente, para mí, es más, hay gente que ha llegado y me ha dicho tipo, como que me lo recomiendas y tal, y yo digo, vaya al médico. Y hago la referencia y que el médico le mande la dosis que es y que revise laboratorios y que vea todo. Entonces, al ir con el médico, y vaya a entrenar, y vaya al nutricionista, y vaya a hacer todo lo que tiene que hacer en el equipo multidisciplinario realmente para que funcione. Sí. Porque sí funciona. Y yo creo que la clave es esa, ¿no? Que sea un equipo multidisciplinario, porque al final lo veíamos mucho con las operaciones, porque el bypass y todas estas cosas, la gente las hace, vuelve y queda en el mismo peso. Entonces, qué complicado es cuando la parte mental pues no va acompañada. Que bueno, este tipo de cosas es muy, muy importante, muy interesante, porque son como las cosas del hoy. Sí. Antes no veíamos esto y ahora uno lo ve muy normalizado. Y la gente sufre, porque yo creo que más allá de lo que pueda tener o no como un resultado, es el sufrimiento que no le funciona, sí me funciona, me siento mal, no me siento mal, a los otros sí le funciona. Realmente nadie sabe como el camino de los otros y siempre queremos como estar comparándonos con lo que pasa con los demás. Sí. Pero para evitar todo esto, pues hagamos un acompañamiento desde los diferentes profesionales, que para eso estamos todos, porque alrededor de la nutrición, la psicología, la medicina, pues es un tema que es importante que podamos compartir y que sobre todo va a ser de bienestar para todos ustedes que quieran entrar en alguno de estos procesos, ¿no? Cuando uno pierde masa muscular, los alimentos son la medicina, ¿no? Son parte de cómo yo sé que si me está pasando algo de esto, debo ir al nutricionista, porque también a veces uno dice como que, oye, me veo más delgado, y a veces la gente no se da cuenta que se ve más delgada es porque he perdido músculo. Entonces hay como tantas cosas, es que peso menos, pero es que si tú ves todas esas cosas, ¿no? Entonces, cuando yo sé que debo acudir a un especialista, qué síntomas, qué signos, al igual que era lo que iba a preguntar hace mucho tiempo, me puse a preguntar lo de las inyecciones y todo lo demás, pero también estos síntomas que se pueden ver, por ejemplo, desde la misma resistencia a la insulina. Y si la resistencia a la insulina hace que uno engorde o que uno baje de peso. ¿No? No sé si tiene relaciones. Mira, cuando hay niveles altos de insulina, me preguntaste varias cosas. Sí. Cuando hay resistencia a la insulina, y a veces me pasa esto,
bastante en consulta. El paciente empieza, obviamente yo no llego y yo digo, tiene resistencia a la insulina, o sea, no, tengo que evaluar un montón de cosas. Empezamos a hacer el plan de comidas y se refiere al paciente pues para que haga algo de entrenamiento, ya sea en una clase con algún con un entrenador, ya sea una clase dirigida o ir al gimnasio o bueno, o tener, a ver, ahora me gusta mucho que hay como estos coaches online que te dan como una programación, fantástico, si funciona, bien. Entonces, realmente me pasa que el paciente empieza a trabajar, vamos a decir que lo veo un mes, lo veo 3 meses, y el paciente, la grasa que debería haber estado bajando, no la está bajando de la manera como esperada. Entonces yo digo, ok, ¿y te has hecho laboratorios antes? Ah, no, no. Ahí es donde se manda al laboratorio y pues veo el tema de la insulina, que sale un poco alta. Entonces es como que eso puede estar haciendo, yo lo veo como, no sé si te ha pasado, tienes el freno de mano, pones D y el carro empieza a avanzar pero está frenado. Sí. Tú sientes que, ¿qué está pasando? Y tú dices, ay, no quité el freno de mano. Es lo mismo, o sea, yo lo veo de esa forma, que empezamos a avanzar, pero es como que, y ahí es donde, si no investigas, porque ahí es donde deberías ir debería ir al nutricionista a ver si esto, o debería ir al médico internista para que me revise todos los laboratorios para ver qué está pasando, porque mira que ya tengo esta edad y obviamente con la edad el cuerpo va cambiando. Entonces ahí es donde viene la frustración, porque estoy entrenando y estoy comiendo, me estoy matando con la comida, porque esas son frases que me dicen, y no encuentro el resultado que es. Pero no es culpa ni tuya, ni del entrenador, ni del aire, ni del nutricionista, sino que hay algo metabólico que está desequilibrado. Entonces hay que revisar y trabajar en eso metabólico. Eso me pasa mucho. Entonces, eso creo que responde a una de tus preguntas. Los síntomas que habías mencionado o los signos. Algo que a mí, siento que esto no se habla tanto, pero esto es algo que sí pasa. Hay algo que se llama acantosis nigricans. En resumen de esto, es como estas manchas que tenemos como en el cuello, hay veces que en los cachetes o en las axilas. Esto me indica, esto es un indicador, un signo, porque no es un síntoma, signo es lo que podemos ver, que ese paciente puede estar teniendo temas con el azúcar y la insulina. Entonces, eso es un signo. Síntomas puede ser como este tipo de querer comer, sobre todo cosas dulces, querer comer y tener como esos antojos y esas ganas de picar. Ese puede ser uno, pero también puede ser que el paciente no está comiendo la cantidad que debe comer en el día, entonces hay que evaluar esto. En las mujeres a veces sucede que almacenan más grasa en el área abdominal, como en el área del flotador, o tienen vellos donde no deberían tener vellos las mujeres usualmente, y es como que tienen muchos vellos. Es más, hay pacientes que en todo el tiempo que hemos estado trabajando me dicen como que, oye, esto cambió. O sea, dice que al mes 6 empezó a notar eso. Caída de cabello también, eso puede ser un tema que nos diga. Cansancio, es como ese cansancio excesivo, termino de comer y me siento así como que no puedo con mi vida. Pero hay gente que en verdad no tiene síntomas a veces y se da cuenta por un chequeo anual y entonces ahí le dicen. Entonces, pueden ser esos. Okay. No pasa en todo el mundo, pero son como los más usuales. Ok, bueno, han visto que han ido surgiendo un montón de preguntas y tenemos muchas más, así que si usted tiene preguntas, por favor hágalas. Recuerden que tenemos el número de teléfono, tenemos el correo electrónico para que ustedes puedan ahí, a través de eso nos escriben y con mucho gusto nuestros especialistas le van a estar contestando. Ahí tenemos infosanamentetv@gmail.com. Así que bueno, en este momento nos vamos a ir a una pausa musical y pronto volvemos con mucho más de Sanamente. Quiero ser tu instrumento, Señor, elevar alabanzas en tu honor. Yo quiero sentir tu presencia en mi vivir, quiero tu nombre proclamar y encontrar mi y alabanza.
que seas tú, Señor, la razón de mi vivir, y solo quiero estar así, convirtiendo mis palabras en cantos para honrarte a ti. Quiero ser tu testigo, Señor, proclamar la grandeza de tu amor. Yo quiero servir y ser luz en el vivir. Quiero que seas mi verdad y postrada a tus pies siempre estar, rindiéndote adoración y alabanzas. Que seas tú, Señor, la razón de mi vivir, y solo quiero estar así, convirtiendo mis palabras en cantos para honrarte a ti, rindiéndote adoración y alabanzas. Que seas tú, Señor, la razón de mi vivir, y solo quiero estar así, convirtiendo mis palabras en cantos para honrarte a ti, Jesús. Y solo quiero estar así, convirtiendo mis palabras en cantos para honrarte a ti. Bueno, muchísimas gracias por seguir aquí con nosotras. El día de hoy estamos hablando sobre resistencia a la insulina, prediabetes, diabetes y todo lo que se desarrolla alrededor de esto y de la nutrición. Nos acompaña Jay, que es nutricionista, dietista, y que la pueden encontrar en redes sociales como Jay NutriLife. Ok, igual ahí en el cintillo cuando ven su nombre está apareciendo su cuenta de Instagram para que la puedan seguir. He visto que tienes cosas ahí interesantes, todo lo que vas posteando, pero también tienes una sección en donde tú puedes regalar sesiones, puedes regalar algunas cosas. Cuéntanos cómo, si me llama la atención, quiero ir contigo, cómo funciona, cómo te consigo, todas esas cosas. Bueno, ahí en la biografía donde está como descrito básicamente qué es lo que hago, hay un link que te lleva directamente a WhatsApp y ahí pues está mi asistente o estoy yo contestando el WhatsApp dando toda la información de las citas. Se pueden hacer citas presenciales, se pueden hacer citas virtuales. También tengo asesorías express. Eso me gusta bastante porque en 30 minutos yo me reúno con el paciente, no necesito que sea presencial. Y si el paciente tiene como que una noción o ha escuchado algo o pasa esto, que tiene un poquito de desinformación, yo le puedo dar como recomendaciones sobre qué hacer. Ya si el paciente quiere algo más especializado, pues entonces se va a una consulta completa. Y también hacemos pruebas de composición corporal. Que ahorita que hemos estado hablando de músculo grasa es importante saber que nosotros estamos compuestos por agua, músculo, grasa, todo esto lleva una distribución. Y tenemos pues es como un escáner, por darle algo, pero básicamente es una pesa, que lo que hace es que por una tecnología que se llama bioimpedancia eléctrica, en resumen, es como una onda que pasa alrededor de unos electrodos
y con el agua corporal del paciente me arroja los datos. Entonces tengo una hoja de evaluación y ahí yo puedo guiar al paciente. Ok, mira, Pedro, tu peso es este, pero está distribuido de esta forma. Tu cantidad de grasa es tanta, la cantidad de músculo, que es la parte importante, es esto. Y lo que hacemos es que vamos trabajando para mejorar esta composición. Ok, perfecto. Ahí vamos a ver el perfil para que ustedes vean. Ahí, bueno, hay diferentes cosas. Justo ahí está la asesoría express, ajá, y están también las consultas nutricionales, online, presencial. Me gusta también que tengo esa opción en los highlights que dice fuera de casa. Y ahí yo posteo qué el paciente puede pedir en algún tipo de restaurante. Me falta un montón de restaurantes, porque obviamente salen un montón, pero los más conocidos pues los tengo ahí, algunos, y les pongo como la opción de qué pedir. Mira que yo no me había dado cuenta que eran unas papitas. Sí. Ahora que lo vi me di cuenta. Es viendo lo más grande uno ve más. Sí, sí, sí. Y ahí, ajá, no, dime. Ahí donde dice el Linktree que dice Jane Nutri-Life, ahí es que vi lo del tema de los gift cards. Sí, ajá. Entonces el paciente, vamos a decir que quiere regalar una consulta, se mete ahí y lo que hace es que compra, pues ya sea el InBody, que es el análisis de composición corporal, compra la consulta y puede regalárselo a alguien. Okay. Sí, que eso fue lo que me pareció curioso, que si usted tiene algún familiar o tal vez ahorita usted no quiere hacer la cita ahorita, pero hasta para usted mismo se puede comprar un certificado, ahí lo tiene guardado y ya después cuando usted quiera la cita pues lo puede hacer. Me gustó mucho eso de la parte express, ¿no? De algo más rápido, a veces también puede ser que haya un poco de negación y bueno, nada más quiero como saber un poquito, entonces me hago esto de los 30 minutos y ya después uno se va Créeme que se responde bastante porque para mí una recomendación súper, si tú me dices a mí, dame una recomendación en un segundo, yo te voy a decir el plato de la alimentación, que básicamente es, vamos a suponer que este es el plato redondo, lo divides a la mitad y en una mitad, o sea, el 50% colocas vegetales, ya sea vegetales verdes o vegetales hervidos, porque te van a aportar fibra y te van a dar más saciedad. La otra mitad la divides a la mitad y vas a colocar 25% de carbohidratos, pasta, papa, ñampí, yuca, ñame, otoe, y en el otro 25% vas a colocar proteínas. Y así logras dividir un plato mucho mejor con todos los nutrientes y no está como lo mencionamos al inicio, pues con muchos carbohidratos. Si yo como pensando en diferentes cosas, en ese plato pongo una proteína, pongo plátano y vamos a decir que algo de vegetales o si no tengo vegetales, sería algo mejor para, ¿cómo te digo? Para la parte glicémica. Sí, 100% y a la hora de consumir ese plato se recomienda, no, y digo así porque a veces no pasa, yo estoy acostumbrada a comerme un poquito de cada cosa y como que hacer un bocado, pero se recomienda en realidad que te comas primero los vegetales, proteína y de último los carbohidratos, para que el impacto glicémico y de la insulina no sea tan alto. Es como un colchoncito que uno hace para cuando entra lo demás. Exactamente. Digo, para que todos podamos entenderlo, para que yo también lo pueda entender. Sí, todos. Sí. Entonces, y preguntaba porque he leído y me he puesto a leer de diferentes cosas y veo que el plátano es como uno de los mejores amigos, tal vez eso es lo que he leído, no sé, y por eso te lo preguntaba si es bueno, porque dicen que tiene como menos impacto. Pero no sé. Mira, yo soy de la creencia en realidad que, o sea, no me gusta satanizar como que un carbohidrato más que otro. Ojo, pero si tú me haces a mí la consulta de que entre el arroz y las lentejas, ¿cuál es mejor? Yo voy a preferir, no quiero decir mejor o peor, pero yo voy a preferir que consumas más lentejas, o sea, o más porotos o granos, garbanzos, habas, etcétera, porque tienen fibra. Entonces, la fibra lo que hace es que el impacto glicémico no es tanto, y dos, te da saciedad. Entonces, también tiene, obviamente, hierro y fuentes de vitaminas y minerales. No estoy diciendo que el arroz está mal, pero este es un poquito mejor, ¿ok? Claro. Entonces, lo que puedes hacer es que divides arroz y menestras, pero sirves un poco más de menestras. Para que no dejes de comer tu arroz, porque en realidad yo amo el arroz, sé que todo el panameño ama el arroz, entonces no me gusta decirle al paciente no vas a consumir esto. Entonces lo que hago es que podemos dividir el plato mejor. Y tú acostumbras a tu cuerpo y a tu estómago a lo que tú le das. O sea, al inicio yo me acuerdo que yo entreno, ¿no? Entonces, antes yo entrenaba mucho más fuerte que lo que entreno ahora. Y me daba mucha más hambre. O sea, yo llegaba y me comía que sí, 2 tazas de arroz y yo tenía más hambre. Entonces,
hubo un momento de que eso cambió, mi cuerpo cambió, me metí a estudiar en la universidad, no tenía los mismos horarios, o sea, muchos cambios y eso es lo que pasa en la vida de todo el mundo. Y le bajé al entrenamiento, por ende no me movía tanto, no me movía más y no requería de las 2 tazas. Claro. Entonces yo me acuerdo que yo dije, ok, yo creo que tengo que bajarle un poco, no porque es malo, sino porque la suma no da. Al final la nutrición y la alimentación o sea, está la matemáticas metida ahí. Entonces yo le bajé a la cantidad, yo me acuerdo que cuando yo me comí esa media taza de arroz, yo dije, esto es como que me estuvieran metiendo un cuchillo, porque yo amaba el arroz. Pasaron las semanas y mi cuerpo se acostumbró a eso. Entonces yo dije, ok, realmente estamos acostumbrados a servir de una forma y esa es la costumbre, por ende te lo vas a comer. Pero si tú haces estos cambios y obviamente no es que quitas el arroz y nada más vas a comer así, no, quitas el arroz pero agregas otras cosas que te van a dar saciedad. Entonces esto va a mejorar. Ok, entendemos entonces que las lentejas y todo eso siguen siendo carbohidratos. Siguen siendo carbohidratos. Por eso es importante que podamos medir como Sí. entre los dos. Siempre hay que medir, y hablas de lo del plátano y todo esto, no me gusta decir que uno es mejor que otro, pero ahí entran las porciones. O sea, cada uno de nosotros tiene unas porciones como designadas por el peso, la altura, la edad, entonces todo va a depender. Y el trabajo diario. Y el trabajo pues si estoy diario. sentada todo el día, tal vez no es No es como- lo mismo que va a comer un trabajador. Antes que entré acá, pues estaban Ajá. arreglando la calle. Yo veía, literal, en el semáforo me puse a ver y yo dije, por eso es que ellos comen tanto. Sí. Si están todo el día moviéndose. Sí, No, sí. o sea, yo llegué en carro, estaba sentada, vengo aquí, me siento y así me voy. Ahora voy a atender pacientes y me siento por más tiempo y cuando voy a ver, entrené. O sea, me moví una hora del día. Soy sedentaria, realmente. ¿Cuánto uno debería moverse? No hay como un número específico, lo que nos guiamos bastante también es como los pasos en el día. 10.000 pasos es lo que, pues como lo recomendado. 10.000 pasos es bastante. Es bastante. O sea, si uno se pone a pensar, Es uno bastante. puede hacer 5.000 pasos y como que uno siente como que, ay, hice un montón, pero cuando vas a ver, dices que 5.000 pasos. Sí. O sea, yo me acuerdo que yo me he ido de viaje y yo he caminado 30.000 Ah, pasos. bueno, es que de viaje los pasos son distintos. Sí, pero, o sea, hay que moverse. Claro, y hay que acostumbrarse. Algo que dijiste muy importante es eso, el poder acostumbrarse. Y tal vez ahí nos puede ayudar un poco estas aplicaciones que tenemos en los teléfonos para que nos ayuden a contar. A contar. Porque- Ahí, ajá. sí, me gusta esta opción, pero hay una delgada línea en que se vuelva como obsesivo. Ajá. Entonces, yo a veces le pregunto al paciente, ok, ¿con qué fin tienes para bajar esta aplicación y tal? Entonces, analizo un poquito y le digo como que, ok, bueno, sí te puede ayudar, porque hay gente que es deportista y necesita pues llegar a un requerimiento. Hay pacientes que hacen artes marciales y cuando tú vas a ver ellos se rigen por un peso. Para poder entrar a la Claro. pelea tienes que pesar tanto. Probablemente yo no esté tan de acuerdo de eso porque a mí no me gusta guiarme con el peso, pero es su trabajo, o sea, no me puedo meter con eso. Y si el paciente me pide, tengo que llegar a 60 kilos, pues hay que llegar al peso. También porque en los deportes, y ahí me voy un poquito, tú necesitas tener un peso para poder ser ágil, para la posición Claro. que juegas, si juegas fútbol, ese tipo de cosas. Entonces ya eso son cosas específicas, pero sí. ¿Cómo puedo más o menos, entonces, eliminando el comentario que hice antes de las aplicaciones, cómo podemos entonces nosotros más o menos saber que hicimos 10.000 pasos al día? Porque en una va a depender qué tan rápido camino o qué Sí. tan rápido no camino. No sé más o menos como cuántas horas o cuánto tiempo yo puedo decir como que, bueno, creo que hoy caminé lo suficiente. Mira Eso- que no me he puesto a evaluar, dije precisamente la cantidad de horas, pero la forma en la que el paciente se da cuenta es básicamente con estos como relojes y dispositivos que te miden un estimado. Para mí eso no es tan como que a lo que es, pero sí te da un estimado de calorías que has podido utilizar en el entrenamiento. No me gusta guiarme per se con eso, ni tampoco, hay veces cuando, y entiendo que ahí entra la suma y la resta, hay mucha gente, pacientes o conocidos que se rigen mucho por las calorías. Y es como que, ay, pero este producto que me estoy comiendo tiene 300 calorías. Yo no me guío mucho en eso, yo me guío más bien como en el plato, en las distribuciones, en las cantidades. Claro. Y me gusta, o sea, al final tú buscas al profesional con el que hagas clic. Claro. Hay pacientes que me han dicho a mí, necesito que me regañes, necesito que me digas exactamente que comerme esto. Y puede ser que no es que yo sea una mala profesional, sino es que, estoy segura que no, pero si no es que yo tengo otra filosofía de pensar, entonces hay gente que sí le funciona esa filosofía. Por eso yo siempre estoy
en pro de que el paciente busque otra opción. O sea, porque puede ser que vayas una vez al psicólogo o al nutricionista y he escuchado cosas como que es que no me funcionó. Puede ser que el formato de ese paciente, de ese profesional no vaya acorde con lo que tú piensas, pero hay un montón de profesionales que te pueden ayudar. Sí, es lo mismo que pienso yo. Al final hay un montón y uno va al que mejor le parezca. Y en realidad, todavía cuando... Y yo lo puedo entender, que todavía que te tengan que regañar para hacer un proceso que es tuyo es bien complicado. Sí. Entonces, qué bueno que lo podamos normalizar y sobre todo que nos podamos querer, porque al final, si uno no se quiere a uno mismo, el proceso va a ser más tedioso todavía. Sí. Que ya no es fácil, entonces va a ser más complicado. Ok, bueno, miren que nosotros teníamos aquí como unas preguntas, pero nos hemos ido hablando de tantas cosas. ¿Es necesario eliminar los carbohidratos o el azúcar para controlar la insulina? ¿Cuáles son los errores más comunes que cometen las personas al intentarlo? Ya habíamos hablado un poquito de esto, pero creo que es bueno ampliar la... Mira, la respuesta es no rotundo, porque al final necesitamos los carbohidratos como hablamos. Lo que yo sí a veces le digo a los pacientes, y depende del caso, es como que, ok, estamos teniendo glucosas muy altas, la insulina está muy alta, por este tiempo lo que vamos a hacer es que vamos a bajar un poco la distribución y la cantidad de los carbohidratos. A la hora de armar un plan de comidas, nosotros tenemos que guiarnos, aquí entra, vuelvo y repito, las matemáticas, y nos guiamos por porcentajes. Y es como que, ok, de los carbohidratos se le vas a colocar el 50%, de las proteínas tanto y de las grasas tanto. Entonces al final eso te da un 100%. Lo que se puede hacer ahí es que en vez de poner el 50% de los carbohidratos, lo que haces es que pones el 40% y disminuyes un poco. No lo estás quitando, pero cambias la distribución del porcentaje. Por ende, el paciente va a tener menos carbohidratos en su plan de comidas. Entonces, eso puede ayudar a disminuir un poco la insulina. Entonces, no los estoy quitando, pero estoy distribuyendo de una diferente forma. Esa es una. Y la otra es la calidad, como te decía. En vez de consumir mucho arroz, lo que puede hacer el paciente es cambiarlo por el tema de las menestras, el tema de lentejas, porotos, agregar un poco más de, quizás probablemente quitar el arroz y agregar más camote y papa. ¿Sabes? La parte de afuera del camote y la papa, ahí está la fibra. Entonces, al consumir eso, el impacto no es tanto y te da más saciedad. Este tipo de ejemplos. O estas verduras que tienen un poco de carbohidratos, pero probablemente te dan más saciedad, como el zapallo y este tipo de opciones que puedes como utilizar. Entonces, no eliminarlos, pero sí distribuirlos y que la calidad sea diferente. Ok, bueno, la verdad es que ahorita me sorprendí cuando Samir me dijo que el tiempo ya se está terminando, porque yo la verdad es que sentía que faltaba un montón. Si una persona recibe un diagnóstico de resistencia a la insulina, ¿qué 3 acciones tienen mayor impacto y que valen la pena empezar desde hoy? Ok, mira, yo realmente, y para cerrar, pienso que es importantísimo el tema del entrenamiento, porque eso va a ayudar a disminuir esto. Cuidar la salud mental, siempre voy a estar en pro de esto porque vuelvo y repito y volvemos a la parte del estrés, el cortisol y todo esto, necesitamos, y yo siento que eso es lo que realmente nos está consumiendo a todos, el estrés, no ponemos, porque me meto ahí, o sea, yo estoy hablando de mí. O sea, yo a veces veo mi jornada y es que no tuve tiempo ni siquiera de ir al baño, o sea, como que qué triste es eso, porque al final yo sé que tengo niveles altos de cortisol y que eso repercute en mí. Probablemente yo no tenga la glucosa alta, yo no tenga genética para eso, pero hay otros pacientes que sí, entonces eso va a afectar bastante. El tema del sueño es importantísimo porque si no tenemos las horas de sueño adecuadas, es normal que al día siguiente tengamos más hambre. Y las hormonas, hay 2 hormonas que se llaman leptina y grelina, que son las que me dan el go como de que, ok, tengo hambre, y la otra me dice, ya para, que estoy saciado. Eso se desregula. Entonces, al día siguiente es normal que yo tenga más hambre. No es de que, ay, yo estoy mal y nací mal, no, sino que fisiológicamente tú no estás teniendo tus horas de sueño. Es algo que tu cuerpo necesita. Entonces, si me preguntas, yo pienso que estas 3 cosas, hay un montón pues para ver en el contexto, pero estas 3 cosas son súper importantes para poder ir regulando poco a poco. Revisar los exámenes de laboratorio. Yo siento que a veces la gente tiene mucho miedo de esto,
porque es enfrentarse a lo Sí. que probablemente tú piensas que está, pero es que si no lo ves, pues no se corrige. Por supuesto, siempre es bueno. Yo siempre le digo a la gente, no importa si da miedo, pero al menos una vez al año uno Sí. se tiene que hacer sus exámenes 100%. de sangre y todo esto. Y pedir es insulina de 3 meses, glucosa de 3 meses. Glicosilada, Glicosila. hemoglobina glicosilada. Ok, eso también es bueno, pero bueno, pídale a su doctor. Yo no soy doctora, Sí, yo sí, nada más sí. digo que sería bueno porque es importante. A veces uno piensa que no, pero tal vez la distribución alimentaria, todo lo que ha dicho la nutricionista, dietista el día de hoy, es importante que nosotros lo podamos tomar en cuenta porque a veces no se ve tan fácil, pero Sí. bueno, tal vez uno por dentro uno siempre sabe cuando hay algo como que no Sí, está bien. Tú lo sientes. Sí, y yo creo que es importante que nosotros, si estamos sintiendo eso y estamos ahí como con eso, vayamos al doctor porque siempre va a ser importante. Y a un doctor, desde lo que yo siempre les digo, porque cada vez que viene un doctor o hablamos de esto, que usted sienta que realmente es su paciente. Desde la psicología, si yo no me siento paciente, no voy a ser paciente y nada me va a funcionar. Sí. Entonces yo creo que eso es bien importante, poder hacer esa conexión, sea con el nutricionista, con el doctor, con el psicólogo, con el odontólogo, con quien sea, porque al final se trata de nosotros, de nuestra salud mental. Y de nuestra salud física. Quedaron muchas cosas que hay pues detrás Sí. de todo este tema. Podemos hablar 3 horas. Sí, sí, porque también hablabas, ahorita mencionaste algo bien importante que es el tema genético. Sí. Y que también pues es algo que bueno, tal vez uno lo tiene como ahí, será genético, no será genético, ambiental, qué sé yo, tantas cosas. Pero bueno, ¿algún otro mensaje con el que no quieras dejar antes de que terminemos? Ok, nada, yo estoy agradecida por estar aquí y poder responder algunas de estas preguntas porque yo sé que es difícil cuando te dan un diagnóstico, cuando te dicen como que, ok, tienes que hacer esto y en verdad uno no sabe por dónde empezar. Todos hemos sido pacientes alguna vez y al final eso nos llena de ansiedad y nos llena de preguntas. Entonces estoy muy feliz de estar aquí con ustedes hoy. Y nada, los invito a que, como mencionaba pues Ángela, si usted siente algo, algún síntoma, algún signo, pues vaya porque al final es mejor prevenir, es mejor revertir que obviamente tener que estar viviendo pues con una medicación o con un diagnóstico o con algo pues más grave. Entonces, nada, los invito a eso. Si ustedes tienen alguna duda, no duden, pusimos mis redes en antes, ustedes me pueden hacer cualquier consulta ¿Puedes decirla ahí. de nuevo? Sí, con gusto. JNutriLife en Instagram y en TikTok van a encontrar información, cosas de risa, recomendaciones de productos. Eso a veces me gusta bastante porque siento que esa parte el paciente necesita bastante. O sea, como que necesitamos de los productos que están empacados porque la vida está ajetreada. Pero entonces, ¿qué alimentos yo puedo escoger en el súper? Eso me gusta bastante y pues en mis redes van a poder encontrar eso y nada, estoy abierta a que me pidan también como que crea contenido sobre esto 100%. Ok, bueno, sí, yo creo que al final eso siempre va a ser importante, qué bueno que podamos normalizar la nutrición y todo Sí. lo que conlleva, porque al final es la gasolina que nos hace movernos y que nos hace estar en el día a día de todas las maneras en las que trabajamos, estudiamos y todo lo demás. Entonces, bueno, qué importante que podamos conocer esta información y sobre todo que usted la comparta. Recuerde que este programa queda aquí para que usted lo pueda ver nuevamente, si hay algo que quería anotar, si quiere anotar la cuenta de la licenciada, todas esas cosas, ¿no? Importante allí para que usted lo tenga y que también usted lo pueda compartir a otras personas para que también puedan disfrutar de este contenido. Así que muchísimas gracias. Muy buenas noches, igual a todos los que nos están escuchando a través de Radio Claret, también un saludo y bueno, si ustedes quieren más programas que la nutricionista venga de nuevo, también 100%. usted díganos, que eso es importante porque la hemos pasado súper bien y bueno, nada, nos despedimos y esperamos que todos en su casa estén bien. Recuerde, Sanamente queda aquí para ustedes y nos vemos entonces la próxima semana. Que estén bien. Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet.